los ABCs de madurez cristiana, y entonces estamos en la lección de apostasía y vamos a continuar ese tema esta tarde. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude y continuar con este estudio en este momento. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias por cada hermano y hermana aquí congregados. Pido que podamos ser de bendición y que tu palabra hable a cada persona, que tu Espíritu Santo hable a cada persona presente y cada persona que mirará la grabación o escuchará la grabación en el futuro. Pido que estas escrituras sean de ayuda y que podamos ser fieles a ti. Y pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, continuaremos donde terminamos la vez pasada. Comenzamos a mirar lo que es aquellos que tienen una fe falsa. Son reprobados. Miramos quiénes son, qué es lo que son. Y hoy miraremos qué es lo que ellos hacen. Así que vamos a ir a Judas y el capítulo número 4. Judas. Y pueden ir a cualquier capítulo que ustedes quieran, con que vayan al versículo 4. No hay problema, ¿verdad? Solamente hay un capítulo en esta corta epístola. Y dice así el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, entran encubiertamente, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, dicen, ahora que ya eres salvo, haz lo que te dé la gana, que al cabo eres salvo, peca todo lo que quieras. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. O sea, no debemos usar la gracia de Dios como excusa para pecar, sino como razón para vivir una vida más piadosa, una vida que honre a Dios, que muestre gratitud a Dios. Y ellos niegan a Dios, el único soberano, y ellos niegan a nuestro Señor Jesucristo. Miramos también en Hechos 20:29. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces yo subrayé las dos palabras, entrarán lobos. Entrarán lobos. Miramos segunda a Timoteo 3:6. Segunda a Timoteo capítulo 3 y versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, cosas que ellos hacen, bueno, entran y se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Miramos en Tito 1:10. Miramos ahí, en Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces miramos que son contumaces, son habladores, son engañadores. Miramos también en Judas 12, Judas, ahora el verso 12, el versículo 12.
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora noten que dice que se apacientan a sí mismos. No quieren ser pastoreados. Si hay un pastor en la iglesia, no quieren ser pastoreados por el pastor. Ellos quieren ser apacentados ellos mismos. Dios manda al pastor que apaciente la grey de Dios, que alimente a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a las ovejas con la palabra de Dios, que enseñe, predique, exponga, pero ellos no quieren ser apacentados, ellos quieren apacentarse a sí mismos. Miramos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y entonces miramos que ellos están entre la gente de Dios, entre los hermanos de la iglesia, aún teniendo comunión con ellos, pero a la misma vez miramos que están haciendo mal, inmundicias y manchas, recrean sus errores. Segunda a Timoteo 3 y el versículo 13. Segunda a Timoteo, capítulo 3 y versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, alguien que está engañado no sabe que está engañado. Si supiese, entonces no estaría engañado. Y estos enseñan engaños, a veces deliberadamente, a veces sin saber que son engaños, pero están enseñando engaños y están siendo engañados. Y como no les gusta ser apacentados, ellos mismos se quieren apacentar, continúan con sus engaños, continúan siendo engañados, continúan enseñando a otros engaños. Miramos Tito 1:14. Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, tengan cuidado, no pongan atención a fábulas judaicas. ¿A qué se refiere? Bueno, los judíos no solamente enseñan lo que la Biblia dice, realmente en todos los rabinos que tienen ellos y todo lo que enseñan más tradiciones que la palabra de Dios. Son fábulas. Entonces, Dios a través del apóstol Pablo le dice a Tito, y puede también aplicar a nosotros, nos está diciendo entonces que no atendamos a esas fábulas, tampoco a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Recuerden cuando ellos le dijeron a Jesucristo que por qué él quebrantaba el sábado. Ahora, Jesús nunca quebrantó el sábado. Si Jesús hubiese quebrantado una de las leyes que él dio, entonces él no sería el Mesías. Si Jesús hubiese quebrantado una ley de Dios, una ley en la palabra de Dios, entonces no hubiese cumplido perfectamente la ley de Dios. Él dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que él estaba quebrantando no era la ley de Dios que él había dado en el monte Sinaí, cuando se manifestó como llama de fuego a ojos de toda la nación de Israel y habló a oídos de toda la nación de Israel, sino que él estaba quebrantando las tradiciones que aquellos rabinos, aquellos maestros de la ley, aquellos intérpretes, todos ellos estaban inventando. Y por eso Jesús les dijo que ellos quebrantaban la ley de Dios con las tradiciones que ellos habían inventado. Y entonces aquí miramos que no debemos de hacer caso a todo esto, a todas esas fábulas y tradiciones y engaños, mentiras,
Entonces miramos ahí Tito, que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, y también miramos lo que es el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo, esta vez el capítulo 1 y el versículo número 6. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces hay quienes se desvían de la palabra de Dios, se desvían de la doctrina bíblica y empiezan a enseñar su propia idea, su propia filosofía, su propia teología. Y vaya que la Biblia arruina nuestra mala teología. Pero hay gente que prefiere quedarse con su mala teología que cambiar y hacer lo que Dios dice en su palabra. A veces dicen, bueno, así dice la Biblia, pero, yo sé, pero. Y entonces empiezan con sus ideas, con sus enseñanzas, con sus religiones. Bueno, la Biblia sí dice que el bautismo es literalmente la palabra bautismo quiere decir sumergir, es por inmersión. Literalmente es la palabra inmersión en el griego. Y dice, bueno, yo sé que el bautismo bíblico en la Biblia enseña que es por inmersión, es sumergido, pero nosotros en nuestra religión, y luego dice, ¿verdad? Enseñamos por aspersión, enseñamos que de infantes, etc. Y no siguen lo que Dios dice. Miramos también en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Noten que la razón que ellos hablan con esas palabras fingidas, oh, cuánto anhelo tenía de mirarte, cuánto gusto y esto, y un abrazo, eres mi persona favorita, y mi amigo favorito, mi amiga, mi hermano, mi hermana favorita, y a todos le dicen lo mismo. Son palabras fingidas. Están nada más diciendo estas cosas para tratar de sacar dinero de los hermanos, y cautela con personas así. Entonces, ¿qué hacen? Hacen todas estas cosas. De esa es la manera que actúan. Entonces, cuando ustedes miren a alguien que empiece a actuar de esa manera, tengan cuidado, tengan cautela. Son reprobados en la fe, enseñan una fe falsa, una fe que es imitación. ¿Qué cosas enseñan? Bueno, ahí en 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negarán al Señor que los rescató. Y entonces, personas que encubiertamente enseñarán cosas, enseñarán doctrinas, enseñarán herejías. ¿Y qué destrucción ha hecho esta herejía del calvinismo? Decir, Calvino enseñaba que Dios ya había predeterminado quiénes iban a ir al cielo y quiénes iban a ir al infierno desde el momento de concepción, desde que Dios los creaba, ¿verdad? En ese momento ya Dios ya había decidido los que iban a ir al cielo y los que iban a ir al infierno. Eso es una herejía, eso es una mentira. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. Entonces Dios no se contradice, pero herejías como aquel Calvino con el calvinismo, cuidado, cautela, enseñan cosas, herejías que son destructoras, porque luego la gente dice, pues ya entonces ¿para qué voy a evangelizar? Al cabo ya Dios predeterminó quién va a ir al cielo. Dios ya predeterminó quién va a ir al infierno, entonces ¿para qué salir? ¿Para qué dar un folleto? Y esa religión, esa
esa idea en la iglesia, no solamente religiones falsas, sino iglesias bautistas. No solamente algunas iglesias, aún hasta iglesias independientes y que decían ser fundamentales a la doctrina bíblica, aún ellas son afectadas con estas herejías. Cautela, ten cuidado. Miramos en 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les dicen, no, sí, tú haz lo que tú quieras. Y en los 60s y 70s el movimiento de los hippies y tú, ¿para qué te casas? Mejor júntate con quien tú quieras, cuantas veces quieras, cuantas personas quieras y que al cabo vas a ir al cielo porque Dios ya te salvó, y usando el libertinaje la gracia de Dios. Y también ellos mismos prometiendo, vas a ser libre tú, eso de liberación feminista. Y luego, ¿qué les dicen a las mujeres? Ahora, métete con todos los hombres que tú puedas. ¿Cómo es eso, liberación feminista? Ellos son corruptos y son esclavos de corrupción. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, y ahora están vencidos por el pecado. En lugar de ellos ser victoriosos en contra del pecado, en lugar de huir de la tentación, ahí se dejan, le abren la puerta al pecado en su vida, ahí miran la carnada y muerden la carnada, y ahí está ese anzuelo y penetra en su boca, en sus labios, ahí en su cachete, tiene un hoyo bien grande ahí, jalando a ese pez y va a ser pescado, y esa persona abrazando y mordiendo esa carnada y luego ya es afectada, pensando que es libertad. No debemos usar la libertad en Cristo, que nos hizo libres del pecado para vivir una vida piadosa, una vida santa. Nos libertó de la esclavitud del pecado, como cuando Él sacó a la nación de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, a que vivieran una vida libre, pero no para sí mismos, sino fueron libertados para servir a Dios, para acercarse a Dios, para vivir una vida victoriosa. Pero en lugar de entrar en la tierra prometida, en Canaán, que representa una vida victoriosa en Cristo, decidieron desobedecer a Dios. Ahí están pasando 40 años nada más, dando vueltas en el desierto, viviendo una vida mediocre. ¿Y cuántos creyentes, en lugar de vivir una vida victoriosa en contra del pecado, viven una vida mediocre? En lugar de vivir una vida piadosa, victoriosa con Cristo, sí hay batallas que se necesitan pelear, pero Cristo nos da la victoria cuando nos sometemos a su Espíritu Santo. Pero en lugar de eso, tantos creyentes viviendo en esclavitud del pecado, siendo que no hay candado que esté amarrando las cadenas, pero ahí se quedan ellos entre ese pecado, esa que era la esclavitud en la que estaban. Entonces miramos que hay personas que no son salvas y podemos decir que ellos pues generalmente son pasivos en lo que sería la apostasía. ¿Por qué? Pues ni siquiera son salvos. Ahora no me refiero a ateos que son agresivos en contra de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Me refiero a lo que estamos hablando, el tema de la apostasía. Apostasía es alejarse de Dios, irse fuera de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, de la doctrina de Dios. Y entonces podemos decir personas pasivas, gente que pues no son salvos, y luego alguien los guía a Cristo y son ignorantes, pero porque no conocen la Biblia, no han leído la Biblia. Entonces ignorancia llega un poco más alto de no ser, o sea, de ser pasivo, de no estar activo en contra de la doctrina de Dios. Empieza ignorancia y luego esa ignorancia deliberada. Cuando ya aprendieron lo que Dios dice y a pesar de eso deciden no hacerlo, no obedecer a Dios, están deliberadamente ignorando a propósito, decidiendo ignorar lo que Dios dice, empieza a subir en lo que es apostasía más activa. Luego error, sea que fueron enseñados un error, o sea que ellos por no estudiar más la Biblia o no preguntar están creyendo un error.
pero después de conocer lo que es correcto, deciden continuar en su error. Y luego empiezan a enseñar ese error, esa herejía, ya es más activo en lo que es apostasía y ya son apóstatas y reprobados, ya gente que no solamente se alejó de la fe y dijo, no, pues yo ya no voy a ir a ninguna iglesia o voy a decidir ir a otra iglesia no denominacional o más liberal, etcétera, sino decide no solamente enseñar mentira, ahora hasta reprobados en el sentido que llegan a ser peores que cuando no eran salvos, hablando de que ahora regresan al pecado, como Dios dice, que el cerdo que es lavado y regresa al lodo, el perro que come algo que no debe, luego se vomita y luego come su vómito, y en lugar de ellos vivir una vida piadosa, ahora son reprobados. Ahora la salvación no se pierde, pero lo que sí se pierde es la comunión con Dios, lo que sí se pierde puede ser la membresía en la iglesia, una iglesia bautista, doctrina y práctica, lo que sí se pierde son las recompensas que uno pudiese tener al vivir una vida piadosa. Entonces, aunque la salvación no se pierde, sí se puede perder la paz, el gozo, la alegría, la comunión con Dios y tantas cosas que podremos perder si no caminamos con Cristo. Esa protección y provisión, todo eso se puede perder. Ahora, Cristo nunca deja de amarnos, no perdemos el ser amados por Cristo, pero Dios dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre plantare, eso también segará. Y entonces cuando una persona decide alejarse de Dios y empezar a plantar un montón de pecado, va a cosechar las consecuencias de ese pecado. Entonces miramos personas apóstatas que deciden hacer todo esto en contra de Dios. Satanás desea destruir la iglesia que Cristo fundó. Ahora no puede hacerlo porque Jesucristo mismo prometió que aún las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Cuando vamos y evangelizamos, estamos salvando las almas del lago de fuego, estamos atacando las puertas del infierno. Y entonces Dios no nos dice que estemos ahí en defensa, en contra de Satanás atacándonos y nosotros ahí nada más tratando de parar que nos golpee. No, nosotros somos los que estamos atacando las puertas del Hades. Ellos son los que están retrocediendo cuando hacemos lo que Dios nos dice. Cuando vamos a evangelizar y compartimos las buenas nuevas de salvación. Y Dios nos dice que somos nosotros embajadores de Cristo. Y vamos allá y les decimos, ustedes son enemigos de Cristo, pero Dios quiere darles estas condiciones de paz. Y tú dejas que Cristo sea tu redentor, que Él compre tu alma, que Él sea tu dueño. Él compra tu alma, paga la deuda de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, te adopta como hijo, te da ciudadanía eterna en el cielo, y nosotros somos los que vamos y atacamos las puertas del Hades. Entonces, aunque Satanás no puede lograr que ya la iglesia que Cristo fundó deje de existir, y menciono cada vez, o la mayoría de las veces, Cristo fundó una iglesia bautista en doctrina y práctica. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, de esa manera identificándose con el bautismo del cielo y por ende fundó una iglesia bautista en doctrina y práctica. Pero Satanás ataca a la iglesia en varias formas. Una de ellas miramos en Judas capítulo 11, o más bien Judas, el versículo número 11. Vamos ahí. Judas, y el versículo 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y entonces esta contradicción de Coré es una de las maneras que Satanás usa para atacar a la iglesia. Pueden ser miradas estos ataques a través de la historia en el cristianismo y miramos también esos ataques en la Biblia. Es algo que como bautistas y creyentes en la iglesia debemos entender qué áreas y cómo Él nos ataca para nosotros saber cómo defendernos. ¿Por qué no ignoramos sus maquinaciones?
Entonces aquí esta contradicción de Coré, contradiciendo. ¿Qué hizo Coré? Bueno, el Coré y su séquito eran primos de Moisés. Y entonces ellos decían, ¿quién te crees tú que eres? Si somos primos, ya nosotros también podemos ir y ofrecer incienso y hablar directamente con Dios, no te necesitamos a ti. ¿Tú quién te crees que eres poniéndote sobre nosotros como si fueses rey sobre Israel? Y entonces ellos empezaron a contradecir lo que él decía. Eso también tiene que ver con una disputa, tiene que ver con resistir, tiene que ver con ellos pelearse en contra de aquella autoridad que Dios puso. Y por eso no debemos de estar disputando, no debemos de estar contradiciendo, resistiendo aquello que Dios ha dicho y la autoridad que Dios ha puesto. Y entonces en Números capítulo 11, miramos esta historia de Coré y su séquito y lo que ellos hicieron. En el versículo 1 dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ahora noten que ellos tomaron gente, no era de ellos, esa gente no era de ellos, era pueblo de Dios, y Dios había puesto a Moisés como encargado sobre su pueblo, y entonces ellos tomaron gente, y miramos que esos que son como Coré, el engaño de Coré, ellos vienen y tratan de tomar gente que no son de ellos. Dios a ellos no les dio el cuidado de esos miembros de la iglesia, Dios a ellos no les dio el alimentar a esos miembros de la iglesia, el guiar, el ayudar a esos miembros de la iglesia, pero ellos toman a esa gente y noten lo que dice el versículo 2, y se levantaron contra Moisés. Se levantaron contra Moisés. La palabra contra Moisés. ¿Y qué hace esta gente? Contradice. Oh, el pastor dijo esto, pero el pastor no sabe. El pastor dijo aquello, pero no es lo que se debe hacer. El pastor predicó esto, pero así dice, pero no es lo que quiere decir la Biblia. Me la deja explicarte lo que de veras quiere decir. Bueno, el pastor dijo eso, pero eso es una explicación muy simple. Mira, hay algo más profundo, más espiritual que nadie sabe, solo Dios se deja explicarte. Y empiezan a contradecir la Biblia y empiezan a contradecir a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. No, aquí los diáconos, los que tienen más influencia, los que aquí son más reconocidos, a esos vamos a causar que se levanten en contra del pastor en la iglesia. 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, ¿no? Pues ahí los hermanos del consejo, los diáconos. Hay iglesias que tristemente, en lugar de que los diáconos hagan lo que Dios los llamó a hacer, que es servir. En sí la palabra diácono quiere decir servidor, una persona que en aquel tiempo la razón que escogieron a estos hombres piadosos era para que fuesen justos en la manera que repartían la comida, la manera que servían las mesas. Pero en lugar de eso, ahora piensan que diácono quiere decir patrón, o que quiere decir dueño, o señor, o algo así, en el sentido que quieren tener el liderazgo y quieren mandar y ordenar. Y gente que cae con esta contradicción de Coré, contradicen. Entonces, miramos que son personas que toman gente que no les pertenece, Dios no les puso a ellos como encargados ni espiritualmente ni en ninguna área, y luego ellos hablan en contra, se levantan en contra de la autoridad, incitan a otros, no solamente a aquellos en posiciones de liderazgo, sino incitan a otros a hacer el mal, incitan a otros a dividir a la iglesia, incitan a otros a causar problemas en la iglesia y cautela. Tengan cuidado con este tipo de personas. Miramos el versículo 3, y se juntaron
contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Muy santos que eran ellos, levantándose en contra de la autoridad de Dios. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? A ver, ¿usted por qué es el pastor aquí? No, a nosotros no nos cae bien usted. No nos cae bien lo que enseña, no nos cae bien cómo predica, no nos cae bien lo que decide. Usted se cree que aquí usted es el que manda. ¿Y quién lo puso a usted? Y se levantaron en contra de Moisés. Y a él, diciéndole pues: primo, ya, cálmate. ¿Quién te puso a ti? ¿Quién te crees que tú eres? Si nosotros somos santos, y nosotros también, Dios está con nosotros, y nosotros también podemos hablar con Dios, y nosotros también podemos llevar incensarios a Dios, hacer todo lo que tú dices que no podemos hacer. Sí podemos hacerlo, si nos da la gana, y lo vamos a hacer. Wow, gente contradictora. Noten el versículo 28, aquí en Números capítulo 16, versículo 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y continúa diciendo: ahora, él sí fue enviado por Dios. Dios mismo se manifestó como fuego en aquella zarza que ardía y no se consumía. Y después Dios mismo se manifestó como una gran llama de fuego sobre el monte Sinaí, a ojos de toda la nación de Israel. Dios sí había escogido que Moisés fuese el líder, que Moisés hiciese aquello que Dios lo ordenó a hacer, pero ellos no querían someterse a la autoridad que Dios había puesto sobre ellos, para el bien de ellos. No era como que era para el mal de ellos. Pero a ellos no les gustó que Dios les hablase y que Dios dijese que lo que ellos estaban haciendo no estaba bien. Y como Moisés les dijo, Dios dijo que esto no está bien, ay, les cayó mal. No les gustó. Y entonces miramos que Moisés les dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, o sea, al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces, miramos que a Dios no le agrada personas que causan divisiones, personas que contradicen lo que Dios dice, personas que se levantan en contra de la autoridad de Dios y quieren usurpar a quien Dios ha puesto como líder en esa iglesia. Y entonces estas personas, no estoy hablando de si algún pastor adultera y debe de ser removido de la iglesia, no estoy hablando de eso. Eso es responsabilidad de la iglesia. Si algún pastor comete adulterio, que la iglesia lo quite de el pastorear. Pero estoy hablando de pastores que están sirviendo a Dios, están haciendo lo correcto, y vienen personas que contradicen, contradictores como Coré. Y entonces miramos ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, y el versículo número 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces cautela con gente como estos hombres. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 10.
Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Son gente que habla mal de los policías, gentes que hablan mal del alcalde, del gobernador, de los jueces, de los soldados, del presidente, habla mal de todos, del Senado, del Congreso. Bueno, gente que no les gusta la autoridad sobre ellos, y menos la de un pastor en la iglesia. Y menos la de un pastor que esté predicando la palabra de Dios y que los reprenda, porque claro que no les gusta ser reprendidos. Y Pablo les dice a los pastores que los reprendan duramente, repréndelos duramente. ¿A quienes? Especialmente a gente como esta. Y no les gusta. Y entonces, regresando a Judas, mirando el versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Gente que rechaza la autoridad puesta por Dios sobre ellos. Dice: rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cautela, tengan cuidado con gente que hable mal de aquellos en la autoridad. Aun cuando David estaba huyendo de Saúl y Saúl estaba pecando, queriendo matar a David, cuando David no había hecho nada ni en contra de Saúl, ni en contra del reino de Saúl. Al contrario, Saúl era el que había sido desechado por Dios, y Dios le había dicho a Saúl que Dios iba a escoger a alguien que era un mejor hombre que él. Y en lugar de Saúl aceptar lo que Dios había dicho y aún renunciar a su reino y dejar que David fuese rey, porque Saúl sabía que eventualmente supo que David iba a reinar y que David era ungido por Dios y que David era lleno del Espíritu Santo. En lugar de él someterse a la palabra de Dios y decir: yo ya renuncio a ser rey, dejo que tú seas rey, Dios me desechó porque desobedecía a Dios. Dios dice que tú eres más piadoso que yo, que tú eres mejor que yo, que tú reines. En lugar de eso, siguió él pecando en contra de Dios, Saúl pecando y buscando matar a David. Y aún así David dijo: yo no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Dios. Entonces, cuando un pastor está predicando lo que es la palabra de Dios correctamente, y cuando está viviendo una vida piadosa, cuánto más a Dios le odia que gente como aquellos del séquito de Coré. La contradicción de Coré: se levanten y hablen mal de estas personas que Dios ha puesto para protección de la iglesia, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tengan cuidado cuando alguien hable mal de tu pastor. ¿Por qué? Bueno, si es cierto, entonces la Biblia dice que si alguien ofendió a alguien más, que vaya esa persona con aquel que lo ofendió y con el propósito de restaurar esa comunión, y que si no le hace caso, entonces lleve a alguien más. Entonces, si yo ofendí a alguien y esa persona viene a mí, yo debo de pedirle perdón para que esa persona sea reconciliada conmigo. Pero si esa persona viene a mí y quiere esa persona reconciliarse conmigo, yo la ofendí y yo quizás ni sabía que la ofendí, y viene a mí y me dice, y yo digo: tú que yo no, y muestro una manera mala en que no quiero restaurar esa comunión, esa hermana debe traer a otra persona de la iglesia que sea una persona cristiana, una persona madura en la fe, y ambos vengan. Si fuese que yo ofendí a esa persona, que ambos vengan para que haya testigos de que se está tratando de restaurar esa comunión, esa ofensa. Y al ofender a alguien, si yo ofendo a alguien, entonces yo le pido perdón a esa persona.
hermano, hermana, disculpe, yo no sabía que lo había ofendido, no lo hice deliberadamente, por favor perdóname, y se restaura la comunión. Pero esta gente no es que alguien los ofendió y que quieren restaurar la comunión. Es gente que, aunque no hubo ninguna ofensa, aunque el pastor no hizo nada en contra de ellos, están deseando usurpar la autoridad del pastor y están deseando hablar mal del pastor. ¿Por qué? Porque son personas, como aquí están descritas, que ellos blasfeman de las potestades superiores, ellos rechazan la autoridad, ellos no quieren ser pastoreados, ellos quieren apacentarse a sí mismos. Y entonces, cautela, cuando alguien empieza a hablar mal de tu pastor, pregúntale, ¿ya hablaste con el pastor sobre esto en privado? Y si dice, oh, sí, hablé, quizás esté mintiendo. Pero si dice que, oh, sí, hablé y no hizo caso, no hizo nada, no hizo hablar, mira, déjame ir contigo. Y vamos a hablar con el pastor juntos para que se arregle este conflicto y se restaure esa comunión. Y lo que vas a mirar, que si una persona en verdad quiere restaurar la comunión y si está diciendo la verdad, va a decir, ¿sabes qué? Gracias, sí, ven conmigo. Me gustaría que hablemos juntos y que en privado tú y yo podamos reconciliar esa comunión que teníamos, pero si es un falso, si es aunque quizás hasta sea hermano de Cristo, pero no está viviendo una vida como discípulo de Cristo, no está deseando seguir a Cristo, no está siendo una persona cristiana en su vida, en su comportamiento, sino más bien está deseando buscar, dividir la iglesia, levantar falsos testimonios, causar un problema en la iglesia, va a decir, y va a empezar a decir otras cosas. Y va a seguir hablando mal en lugar de desear corregir, si es que en verdad hubo algo. Y entonces, cautela. Y en cuanto tú escuches algo, puedes llamarme, yo no me voy a ofender. Si tú dices, pastor, tal hermano, tal hermana me dijo esto acerca de usted, ¿es cierto o no es cierto? Yo no tengo ningún problema en que usted me diga y, pues mire, ya puesto que ese hermano o esa hermana mencionó esto, entonces ya podemos hablar sobre eso. Pero si no es cierto, le voy a decir, pues hermana, eso no es cierto. Hermano, esto no es cierto. Y podemos, si usted quiere, y esa persona que le dijo esa mentira está dispuesta a venir con los tres, podemos hablar sobre eso. Pero la mayoría de la gente que inventa mentiras no va a querer ser enfrentada o confrontada con su mentira. Lo que quiere hacer es un daño y dividir, no quiere ser enfrentada y corregir un error. Cautela entonces concerniente a eso. Y entonces miramos que Dios nos está diciendo esto para nuestro bien. Miramos bueno, ya hemos mirado estos versículos, pero se mencionan de nuevo con este énfasis, pero Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hay personas en aquel tiempo que decían, no, si tú eres creyente, tú para ser salvo tienes primero que ser ciudadano de Israel. Y los obligaban a circuncidarse para ser ciudadanos del país de Israel para supuestamente poder ser salvos. Y ese es una mentira, un engaño de estos falsos. Entonces miramos que apostasía rechaza la autoridad de Dios. Apostasía rechaza la autoridad de Dios y huye de la iglesia, de la autoridad que Dios puso en la iglesia, del pastor pastoreando la iglesia, dejando que el pastor sea el administrador de la iglesia, que sea el que guíe la iglesia espiritualmente, siendo el líder a seguir. Un líder espiritualmente hablando es alguien que guía a los demás a Cristo, no es alguien que dice, pues tú no hagas lo que yo hago porque yo estoy haciendo mal, tú haz lo que es. No, eso es lo que haría un borracho diciendo a los niños que no tomen, pero no es lo que un líder espiritual hace. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. No dijo, ustedes vayan a evangelizar y yo no voy a evangelizar. No dijo, ustedes repartan folletos, yo no voy a repartir folletos. No dice, ustedes lean la Biblia, yo no voy a leer la Biblia. Ustedes hagan todo y yo no voy a hacer nada. No, un líder espiritual es alguien que le dice, mira, imiten a mí, sigan mi ejemplo, hagan como yo hago, dejen enseñarles cómo se hace para que ustedes también puedan hacerlo. Y entonces esta gente no quiere seguir liderazgo espiritual, no quieren aprender, dicen, ya sé todo, cuando realmente están engañados o deliberadamente están deseando dividir la iglesia y enseñar herejía. Y entonces
apóstata tiene que ver con personas que rechazan la autoridad de Dios sobre sus vidas. La autoridad, especialmente la palabra de Dios. Miramos en 2 a Timoteo 3:16. 2 a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el hombre de Dios no se refiere solamente al pastor. Cada persona que es comprada por la sangre de Cristo es redimida, le pertenece a Dios. Entonces, cada hermano en Cristo es un hombre de Dios. Cada hermana en Cristo es una mujer de Dios. Pero el ser hombre de Dios no quiere decir que es un hombre piadoso. Puede ser un hombre de Dios, un hermano en Cristo, un creyente, y vivir una vida rebelde a Dios, una vida desobediente a Dios. Y entonces es más importante el que seamos piadosos. ¿Por qué? Bueno, para poder ser piadosos primero debemos de ser salvos, pero el ser salvo no es la meta, el ser salvo es el comienzo. Por eso Dios dice que el nacer de nuevo, eso es el comienzo, es cuando un bebé nace, es cuando apenas comienza su vida aquí en este mundo, fuera de la matriz, fuera de la mamá. Entonces está hablando de nacer de nuevo, un comienzo espiritual. En Cristo, por la sangre de Cristo somos redimidos. Así que cuidado con estas personas. Miramos también el Salmo 119 y el verso 160. Ahora, los salmos no son versículos, sino son versos, porque los salmos son cantos, eran cánticos que en aquel tiempo en hebreo tenían música y entonces se cantaban y eran versos. Y entonces miramos el Salmo 119. En sí, este salmo es en el idioma hebreo, cada primera palabra al principio comenzaba con la primera letra en hebreo. Entonces los versos 1 al 8 son la letra Aleph, la primera letra en hebreo. De los versos 9 hasta el verso 15 es la segunda letra Bet en hebreo, y continúa, y básicamente cada primera letra en esos versos comienza con la letra en el abecedario hebreo hasta el fin, hasta la última letra, y es no solamente un canto, sino es poético y es muy hermoso. Y miramos aquí en el Salmo 119 y verso 160. Ahora, cada verso en este salmo es el salmo más largo en todos los salmos, y si pudiese ser considerado un capítulo, sería el capítulo más largo de toda la Biblia, aunque no es un capítulo, es un salmo. Pero cada verso en este salmo habla acerca de la palabra de Dios y usa diferentes sinónimos, diferentes palabras que significan y se refieren a la palabra de Dios. Y entonces en el Salmo 119 y el verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y entonces ellos rechazan la palabra de Dios, ellos rechazan la verdad de Dios, ellos no quieren esa autoridad de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4 y el versículo 4 dice: él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está en Deuteronomio 8:3. Entonces, Jesucristo mismo usó la misma escritura, la misma palabra que él había inspirado, que él le había dado a Moisés por inspiración del Espíritu Santo, y él mismo no causó que nueva escritura fuera revelada en ese momento para
atacar a Satanás y no pecar en esa tentación, sino que él mismo usó la misma palabra de Dios. Y cuando seamos atacados con tentaciones, debemos usar la palabra de Dios como espada de dos filos para atacar esa tentación y luego huir a Cristo. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces nosotros debemos de usar la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios, pero esta gente rechaza la autoridad de Dios y de su palabra. Mateo 18:17, capítulo 18 y el versículo número 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces cautela con esta gente. Si ellos, después de que el pastor habla con ellos y los corrige, les dice que no continúen enseñando ese error o levantando falsos testimonios o causando divisiones, si él no hace caso, entonces se debe de decir a la iglesia. Y si esa persona, después de que se le dice a la iglesia, no desiste, entonces debemos de sacarlo. Si es miembro de la iglesia, sacarlo de la membresía de la iglesia y tenerle por gentil y publicano. Ahora, 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia, Dios la estableció, Jesucristo la fundó, una iglesia bautista, doctrina y práctica, es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál iglesia es la buena? La mera, dicen algunos. Hay tantas religiones y tantas iglesias. Bueno, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista recibió el bautismo del cielo. Él, Jesucristo, fundó una iglesia bautista en doctrina y práctica. Y esa iglesia que Cristo fundó, la iglesia bautista, es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque predicamos lo que Dios dice. No le inventamos cosas, no le agregamos cosas, no le quitamos cosas, no inventamos tradiciones diciendo que es palabra de Dios. No, predicamos lo que Dios dice. Y entonces la iglesia que Cristo fundó es columna y baluarte de la verdad. Satanás sabe eso, por eso quiere infiltrar a agentes dobles, por decir así. Quiere infiltrar a personas que son lobos rapaces, que dividan la iglesia, que causen problemas dentro de la iglesia, porque él sabe que si puede causar que la columna y baluarte de la verdad tenga problemas y tenga doctrina falsa, entonces los demás no tienen esperanza. Entonces cautela con este tipo de personas. Cautela. Miramos también en Tito 2:15. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie le menosprecia. Ahora, la gente esta son gente que van a menospreciar y van a decir, él que sabe. ¿Por qué? Porque son personas que rechazan la autoridad de Dios. Pero como pastor, debo de hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Porque no es mi autoridad, es de Dios. Y entonces lo que debo de predicar es la palabra de Dios. Y lo que debo de decir es lo que Dios dice, exponiendo la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida de hoy en día, no inventando cosas nuevas, no filosofías mías o de otra gente, sino lo que Dios dice. Y entonces es la autoridad de Dios. Y es Dios. Y si tú no haces lo que Dios dice, no tienes problema conmigo. Yo no compré tu alma, yo no pagué por tus pecados. Yo nada más soy el mensajero. Soy un ángel. Ángel quiere decir mensajero.
cuando la Biblia dice, habla al ángel de la iglesia en la Odisea, al ángel de la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, etc., está hablando al pastor, al mensajero. Dile a él. Y mira, la iglesia pudo haber sido diferente, pero en Apocalipsis, cuando dice, habla al mensajero de la iglesia, al ángel de la iglesia, está hablando al pastor. Y entonces, hay pastores que viven para Dios, hay pastores que no. Hay pastores que han sufrido por la causa de Cristo, hay pastores que no quieren sufrir nada y nada más puro lujo. Y Dios le habla a cada uno de esos pastores. Y pudiese ser que la iglesia reflejase el pastor, pero no necesariamente. Porque la iglesia pudo haber sido muy piadosa y el pastor no piadoso, y Dios pudo haber reprendido al pastor, siendo la iglesia un ejemplo a seguir, o viceversa. Entonces, miramos que debemos de predicar, hablar la palabra de Dios, exhortar y reprender con toda autoridad, porque es la palabra de Dios, pero a ellos no les gusta esa autoridad, no les gusta la autoridad pastoral. Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, aquí está hablando de que el pastor debe de ser un ejemplo a seguir y que ustedes deben de obedecer al pastor en lo que el pastor les predique la Biblia y les diga lo que es palabra de Dios. Pero si algún día yo, como pastor o cualquier otro predicador, viene y predica algo que no está en la palabra de Dios y empieza a decir, hagan esto, que Dios dice que esto es pecado, que aquello es pecado, y no está en la Biblia y está inventando tradiciones como los fariseos inventaban diferentes reglas y diferentes leyes, entonces ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El pastor no tiene suprema autoridad en cada área de tu vida para micromanejarte y decirte qué color de ropa uses tú en tu casa y todo eso. Pero el pastor sí tiene autoridad espiritual en la iglesia y también dentro de la iglesia tiene autoridad como requisitos en diferentes ministerios en la iglesia. Si aún allá afuera restaurantes tienen lo que es una regla de vestimenta, en diferentes restaurantes, especialmente de lujo, les dicen, tú no puedes usar ese tipo de ropa aquí. Tienes que usar solamente estos colores, tienes que usar solamente este tipo de ropa, que no sea de aquel tipo de ropa, sino que sea con modestia y todo eso. Si un restaurante secular, lujoso, tiene esas reglas para sus empleados, cuanto más la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, no debe de tener también reglas dentro de la iglesia de modestia en diferentes ministerios. Ahora, a un visitante, a otras personas no les vamos a requerir eso, pero sí a las personas que estén aquí enfrente. ¿Por qué? Porque están siendo un ejemplo a seguir a los demás y debe reflejar eso. Entonces, hay autoridad pastoral que a aquellos no les gusta. ¿Por qué? Porque son rebeldes a la palabra de Dios. Entonces, aquellos bautistas, aquellos que dicen ser bautistas, que están en ese camino a la apostasía, aquellos que se alejan de la palabra de Dios, de la pura palabra de Dios, empiezan a leer versiones corruptas, empiezan a hacerle caso a tantas otras cosas, tantas otras doctrinas que están fuera de la palabra de Dios, empiezan a creer otras enseñanzas que no están en la Biblia, y entonces están empezando a apartarse de la verdad y están rumbo a la apostasía. Cuando ellos empiezan a cuestionar la palabra de Dios y dicen, bueno, es que yo no creo que la Biblia es inspirada por Dios, yo no creo que está bien, yo pienso que toda está corrupta
o hay errores ahí que están corruptos y están tratando de causar que, enseñando herejías, y por eso yo no le hago caso a la Biblia. Cautela, cautela. Porque cuando empiezan a decir que la Biblia no es inspirada por Dios y que hay errores doctrinales en la palabra de Dios y que la salvación no es solamente por gracia, sino que se pierde, que tú tienes que mantenerla y tantas otras cosas, eso está mostrando que están en rumbo hacia la apostasía. Así que cuando empiezan a cuestionar que la palabra de Dios fue verbalmente inspirada por el Espíritu Santo, que plenamente, completamente en sus lenguajes originales, en el griego y en el hebreo, eran sin error, eran infalibles, la palabra inspirada por Dios. Cuando ellos niegan eso, entonces hay problemas. Cuando ellos rehúsan someterse, sea personalmente en sus vidas o sea en la iglesia, a la autoridad que Dios ha puesto, entonces cautela, porque van rumbo a la apostasía. Entonces, cuando ellos niegan la absoluta autoridad de Dios en la Biblia, en lo que tiene que ver con lo que concierne la fe y la orden en la iglesia y en la vida personal, cuando ellos empiezan a negar esa absoluta autoridad bíblica en áreas de fe y orden, entonces es una bandera grandísima de cuidado, aviso, peligro. Ahí va uno que comienza a ser apóstata o ya lo es. Cuidado en estas áreas. La siguiente semana continuaremos con este tema y esperamos que sea de bendición. Vamos a orar y terminamos esta tarde. Dios, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por cada persona escuchando. Damos gracias por cada persona presente. Deseamos servirte, deseamos tener una comunión cercana a ti, deseamos agradarte, deseamos conocer más lo que te agrada, estudiar más tu palabra, tener esa comunión cercana a ti, caminar contigo, bajo tu protección, bajo tu provisión. Pido, Dios, que si alguien nunca ha dejado que Cristo sea su redentor, que decida dejar que Cristo sea el dueño de sus almas, que los compre para que le deuda de sus pecados de la vida eterna, Señor. Mientras el piano toca, así con sus ojos cerrados, vamos a dar la oportunidad. Dios te ha hablado en diferentes áreas, sea que tú mismo en diferentes áreas, tú misma tenías ese mal sentir en contra de la palabra de Dios, en contra de la autoridad que Dios ha puesto sobre ti para protegerte. O sea que tú conozcas a alguien que sea este tipo de persona que erraron o están errando en la contradicción por él. Vamos a dar la oportunidad para orar a Dios y decirle: Dios, yo quiero aprender más de tu palabra, aprender lo que te agrada, lo que no te agrada, para hacer lo que sí te agrada. Yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero seguirte y obedecerte y compartir tu palabra, compartir tu evangelio. Y que cuando alguien venga tratando de causar división en el comunión contigo, con el pastor, en el comunión con otros hermanos y hermanas en la iglesia, que empiece a hablar mal de los hermanos, a hablar mal del pastor, a hablar mal en contra de tu palabra, a hablar mal en contra de la predicación, en contra de lo que tú dices. El Espíritu Santo me muestre en ese instante y traiga esta enseñanza a mi mente, y que yo pueda hacer lo correcto y seguirte y ser fiel a ti.